Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE. Esta noche abordaremos el tema Educación Pública en Crisis, para lo cual cuento con 5 invitados especiales, representantes de los distintos sindicatos del Magisterio Nacional, el señor Roger Cornejo Aragón, representante de Citracome. Bienvenido, don Roger, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. La señora Elsa María Gómez Molina, miembro de UCEPA y representante del Magisterio en Acción. Buenas noches, doña Elsa, bienvenida a este espacio igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Doña Vivian Chávez Chinchilla, presidente de APSE. Buenas noches, doña Vivian, igualmente bienvenida a este espacio. Buenas noches, Ariel, compañeros, compañeras y estimados afiliados. Doña Gilda Montero Sánchez, presidente de ANDE. Buenas noches, doña Gilda, bienvenida igualmente. Bueno, muy buenas noches a este espacio que ustedes nos han invitado y cordialmente estamos acá para servirles y atender las necesidades de la afiliación y las discusiones que aquí se den. Muchas gracias. Y doña Georgina Alvarado Díaz, secretaria general del SEC. Muchas gracias, buenas noches, don Ariel, muchas gracias, doña Vivian, compañeras, compañeros, por el espacio. Definitivamente, en este momento histórico que estamos viviendo, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sumamente necesario, sumamente apremiante, colocar los temas en torno a la operatividad del Ministerio de Educación Pública y analizar cuáles son como los principales retos que tenemos y cuáles son las líneas de acción. Muchas gracias y los invitamos a ustedes como público a que nos compartan sus opiniones para seguir construyendo el espíritu crítico que Costa Rica necesita. Para iniciar con el debate de esta noche, vamos a ver una entrevista realizada al asesor y economista, señor Ricardo Vindas, en relación con el presupuesto de educación pública. Bueno, acordémonos que la reforma constitucional al 8% del PIB se hizo en un escenario donde no habíamos alcanzado el escenario constitucional previo, que era el 6% del PIB, ¿verdad? Sin embargo, desde 2006, 2007 se hace un esfuerzo importante por incrementar la inversión pública en educación, no solo en términos de presupuesto inicial, sino también de su ejecución, ¿verdad? Lo que permitió que hasta el 2017-18 el presupuesto alcanzara máximos de un 7.4% del PIB. Presupuesto incluyendo la educación superior, INA y la red de cuidado. Sin embargo, entre 2014 y 2018 hay que analizar eso con cuidado, porque si bien el presupuesto creció significativamente, llegando a montos de 2.600.000.000.000 de colones, por lo menos en 2018, de una previo en el 2014 de más de 1.800.000.000, hay un incremento significativo, la ejecución presupuestaria no fue de la mano de ello. Es decir, se incrementó el presupuesto, pero no se ejecutó el mismo, ¿verdad? Para dar una referencia, en el 2018, que el presupuesto alcanzó, el presupuesto inicial, un 7.4% del PIB, su ejecución, en términos nuevamente del PIB, estuvo en un 6.7%. Es decir, se inyectó la plata, sin embargo, no se gastó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se gastó? Puede haber varias razones, pero la principal pareciera ser que hubo una mala presupuestación combinada a una mala política en la ejecución presupuestaria. Entre el 2006 y 2014, el Ministerio modificó su proceso de presupuestación y de ejecución del mismo, logrando alcanzar porcentajes de arriba del 98% del total de presupuesto ejecutado, sobrantes de 25.000.000.000 de colones. Pero en 2018 se alcanza un máximo de 275.000.000.000 de colones. Y a partir de eso, con la crisis del 2018 y la nueva regla fiscal, comienza a crecer sistemáticamente el presupuesto, llegando a niveles por debajo del 5%, solo para el MEP, e incorporando el FES cercano al 5%. Cuando se hace crecimiento, ¿dónde se inyectó más recursos? Resulta que el área que tuvo más incremento fue la parte de salarios, pero a la vez fue el área presupuestaria donde menos, o mejor dicho, donde más se subejecutó recursos. Solo por darte un dato, en el 2017 se subejecutaron más de 180.000.000.000 de colones en salarios. ¿Quiere decir esto que no se ocupaba gente? ¿Que sobró plata? En realidad fue una combinación de cosas, nuevamente. Se ejecutó mal, se presupuestó mal, y como hace poco salió la Defensoría de los Habitantes diciéndolo, hay más de 100.000 expedientes de reclamos administrativos de los trabajadores de la educación por cosas que no se han pagado oportunamente. Entonces,
hubo un incremento en salarios que no se ejecutó, ¿verdad? No se gastó la plata, y eso sistemáticamente ha hecho que entre 2018 al 2024 se reduzca esa partida al escenario donde hoy salarios, lo que invertimos hoy en salarios 2024 en términos reales es un monto similar al de 2015. Es decir, hace casi 10 años estamos gastando la misma plata en términos reales. Y ya en otras partidas es muy diverso su comportamiento. Hay partidas como, como edificaciones, por ejemplo, o transferencia a las juntas de educación para construir, que pasaron de 33 mil millones de colones en el 2014 a 20 mil millones de colones en el 2024, entre un máximo de más de 100 mil millones en el 2017 a un mínimo de 4 mil millones en el 2023. Es decir, ha sido muy volátil, pero en esa partida específica de inversión por infraestructura, el resultado neto ha sido una disminución en la inversión pública, ¿verdad? Lo mismo pasa en sistemas de apoyo, becas, FONAVE, IMAS, que se redujo de 72 mil millones de colones a poco más de 64 mil millones de colones. Entonces, ha sido un comportamiento muy volátil, pero sí ha sido una reducción sistemática en la parte de salarios y en algunos programas de equidad, tal vez excluyendo la parte de comedores. En los demás sí ha habido una disminución importante en el presupuesto desde 2014 al 2024. Para iniciar con este análisis, le consulto a los foristas de esta noche cuáles son los principales retos que enfrenta la educación pública en Costa Rica y en particular ustedes como trabajadores de la educación, cuáles son las principales problemáticas que afrontan diariamente. Bueno, muy complejo, ¿verdad? Una pregunta súper amplia, igual que tendría que ser la respuesta, ¿verdad? Problemáticas hay en cantidad, ¿verdad? Desde falta de recursos humanos, tecnológicos, y por supuesto que todo tiene que ver con el recurso económico, ¿verdad? Desde oficinas centrales, en donde tenemos una cantidad importante de personal, pero no suficiente para todos los retos, para todo el trabajo, la logística y la complejidad que se requiere para que sea un ministerio eficiente y eficaz. Si nos vamos a nivel de las aulas y de los centros educativos, hay centros educativos que en infraestructura ni siquiera existen, a ese extremo, ¿verdad? A ese extremo estamos, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de esas mismas falencias, entonces todo va cayendo en cascada y obviamente llegamos a los trabajadores de la educación que tienen que trabajar con uñas y dientes, o tenemos que trabajar con uñas y dientes, tenemos incluso a veces que hacer el trabajo de otros porque nos sustituyen las plazas, por ejemplo, igual con los compañeros del título primero en comedores escolares, en los guardas oficiales, conserjes, en donde la sustitución o no se da o es sumamente lenta. Esto va violentando diferentes derechos en los trabajadores y va afectando incluso la salud y se convierte en otro tema como es la salud ocupacional. Y ahí podríamos seguir, ¿verdad? Pero a grandes rasgos es lo que podemos visualizar y que todo se enfoca en una situación presupuesto. Ariel, a mí me gustaría hacer esta intervención, iniciar y apropiarme de lo que el Estado de la Educación nos dijo días atrás cuando dijo: sin cacao no hay chocolate. Y creo que el problema de la educación inicia desde el presupuesto que se asigna para todo lo que tenga que ver la parte administrativa, la parte académica, la parte curricular, que es de suma importancia tener los recursos. Y enumeraría, para no quitar tiempo a los compañeros, problemas económicos, de infraestructura, capacitación a los docentes, el problema que tenemos con los nombramientos, el pago en tiempo y forma, que este año ha sido de una manera extraordinaria, el cómo el incumplimiento se ha desarrollado, la sobrecarga laboral que sienten los docentes y, por supuesto, en algunos centros educativos la sobrepoblación de matrícula, que esto implica una gran carga para los profesionales en educación, tanto los del título primero como los del título segundo. Bien, creo que en absoluta concordancia con las compañeras que me han antecedido, coincido absolutamente en que la principal preocupación y el principal problema es el rezago, el recorte presupuestario que se ha venido implementando en los últimos años. Ha sido total y absolutamente falta de una visión estratégica de los jerarcas que están al frente del Ministerio de Educación Pública, que no tienen esa visión social, que no tienen esa responsabilidad social, que no han comprendido
que la educación pública de nuestro país es uno de los principales pilares de la democracia y uno de los principales pilares que han permitido justamente la mayor cobertura de oportunidades para la sociedad costarricense. Definitivamente nosotros vemos en los últimos 3 años, para no irnos muy largo, recortes profundos que nos han hecho llegar a un 5.7 de inversión del Producto Interno Bruto del país, y que podríamos estar hablando que para el ejercicio presupuestario del próximo año podría ser inferior a ese 5%. Hay quienes han proyectado un 4.7%, lo que nos devolvería en la historia cerca de 15, 20 años de logros, de posibilidades, de oportunidades. Y lo más triste de todo esto, aparte de lo que las compañeras que antecedieron mencionaron, ¿verdad?, que es la recarga laboral, la desesperanza, la falta de reconocimiento a la labor de los trabajadores del magisterio, es la posibilidad de cercenar oportunidades de grupos sociales que han encontrado en la educación el único motor de transformación social, la única oportunidad para poder trascender históricamente. Preocupa enormemente que estos recortes presupuestarios muchas veces van dirigidos a los programas de equidad, programas de becas, transportes, posibilidades que son necesarias para que los estudiantes logren acceder a la educación en condiciones de igualdad y de equidad, que han sido programas sociales que justamente abanderan la protección de aquellas poblaciones más vulnerables y que al día de hoy están siendo totalmente violentados en contra de lo que establece nuestra misma constitución política. Usted toca un tema muy sensible y es la sensibilidad social que debería haber de parte del Poder Ejecutivo con la educación pública. Tal vez esto se ha visto reflejado en los recortes presupuestarios tan graves que han ocurrido a lo largo de una década y que en este momento nos tienen con el récord del menor presupuesto para educación, y como decía doña Georgina, se proyecta que para el 2025 inclusive se rebaje aún más. ¿A quiénes afectan estos recortes presupuestarios propiamente y qué tanto deberían interesarse los padres y madres de familia y los miembros de las familias por estos asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la formación de esos estudiantes o con el currículum que van a desempeñar propiamente? Sí, buenas noches, Ariel, buenas noches, compañeras. En realidad es preocupante, por ejemplo, para comedores escolares. Ustedes saben bien de que el lema importante que tenemos en comedores escolares, sin comedores escolares no hay educación. Y en realidad estos recortes presupuestarios afectan en gran envergadura a los comedores escolares, a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes. Usted sabe de que un niño, una niña o un adolescente, si no está bien alimentadito, pues no puede agarrar esas energías para poder recibir las enseñanzas, las docencias que las y los compañeros educadores, ¿verdad?, transcriben para esa formación. Y nos preocupa enormemente que cada año, estos presupuestos son constantes, estas reducciones, y el perjudicado es el costarricense, son los hogares, porque no todos los hogares más bien tienen ese presupuesto para poder recibir esos alimentos que sagradamente nuestras compañeras y compañeros en comedores escolares amorosamente realizan este tipo de actividades. Otra preocupación para comedores escolares es esta cuestión de la infraestructura. Estaba viendo que iniciando este 2024 hay 849 órdenes sanitarias iniciando en enero de este 2024. Y me imagino que ha aumentado más la cantidad de órdenes sanitarias. ¿Qué es lo que pasa? Que esta situación se ahonda más porque nuestros compañeros y compañeras de comedores completamente están inhabilitados, no se está dando correctamente el servicio de comedor escolar. Entonces es preocupante, pero en realidad el gobierno dice que está con su proyecto de la ruta de la educación, va cada día en mejor envergadura, pero yo no sé de dónde o en qué mundo estará la señora ministra o el señor presidente de la República. Sí.
Buenas noches, Ariel. Muchas gracias por invitarnos a esta conferencia. Bueno, de parte de UCEPA, nosotros estamos muy preocupados porque yo he visitado muchos centros educativos y en cuanto a la visita he notado muchos, bueno, en comedores escolares lo que son las cocinas no tienen el material idóneo para trabajar los implementos y les exige mucho el director, ¿verdad? En cuanto a los conserjes siempre no les dan materiales y les dicen que es que no hay presupuesto. El presupuesto son las malas administraciones de las juntas administrativas que ellos chocan el director y las juntas administrativas, entonces a los pobres conserjes no me les dan el material idóneo que tienen que trabajar. Lo igual los oficinistas también no les dan el material idóneo, los hacen trabajar más de la cuenta, no les respetan los horarios de ellos. Entonces todo eso sí a nosotros nos preocupa montones en cuanto al presupuesto. Claro, ¿cómo se ven, dice Ariel, verdad? ¿Cómo se ven los recortes en las aulas? Bueno, lo que dijeron los compañeros, incluso, como dijo el compañero, en los comedores escolares siendo un servicio esencial, ¿verdad? Para depende de lo que sea, es conveniente que ese servicio sea esencial, pero en otros casos vemos como están eliminando códigos, ¿verdad? Por la cantidad de estudiantes y uno dice, bueno, entonces si no hay una cantidad X de estudiantes, los chicos no comen, ¿verdad? Siendo que muchas veces los estudiantes son la única vez que se alimentan en el día, ¿verdad? En diferentes zonas, instituciones del país. Se ve también ese recorte en el presupuesto en las instituciones educativas, no diría solamente en las aulas, sino en las instituciones educativas en general. Niños y jóvenes recibiendo lecciones en galerones, en patios, debajo de un gran sol o inundados por las lluvias, porque eso nos hemos encontrado en nuestras giras. Y yo estoy segura que todos los compañeros dirigentes que estamos acá lo hemos visto en persona, ¿verdad? Como quien dice. Se ve también esos recortes con estudiantes que han salido del sistema, desgraciadamente, niños y jóvenes que han tenido que salir del sistema debido a los recortes en el presupuesto de las becas, por ejemplo, en el transporte, en la alimentación. ¿Y qué hacemos con esos niños? Bueno, esos niños y esos jóvenes no solamente vemos la afectación en el vacío de las aulas, sino en lo que estamos viendo en cada una de las provincias, en donde quiénes son a los que buscan para las bandas de narcotráfico. Es tristísimo, ¿verdad?, cuando uno escucha las noticias y escucha el día de ayer un joven de 17 años que fue acribillado por pertenecer y tener deudas con una banda de narcotráfico. Ese joven no debería estar intrínseco en el sistema, ya a punto de salir o saliendo del sistema. Y así tenemos a muchos de ellos, lamentablemente. Esto es, ¿verdad?, porque definitivamente la educación es uno de los ejes de cualquier país, ¿verdad?, en donde es el que nos hace que el país sea un país de bien, o sea, un país en donde se descalabre desde la economía hasta la seguridad, ¿verdad? Entonces sí es sumamente importante que nosotros visualicemos, y quién debería interesarse en esa discusión, o sea, que visualicemos que no somos solo los docentes, los conserjes, los trabajadores de la educación, no es un tema solo de nosotros, es un tema de los padres de familia, de las juntas de educación, de los directores, de la comunidad en general, toda la comunidad, todo el país deberíamos de estar luchando porque se respete el 8% que dice la Constitución Política del Producto Interno Bruto. Hay un tema aquí que es muy complicado y tiene que ver con la intención política de estos recortes, que han sido brutales sin duda alguna y que cada vez parecieran que van más marcados. ¿Cuál creen ustedes, a qué idea política se supone que debería estar respondiendo este tipo de proyectos en términos de la educación pública? Bueno, Ariel, mire, el tema de los recortes y el tema del presupuesto en educación es que tiene que verse la educación como una inversión a largo plazo. La educación es un tema donde toda la ciudadanía costarricense debe participar. Los actores llamados a hacer algo por la educación somos todos los costarricenses, desde el padre de familia que está en la casa, que acompaña al niño, hasta los que estamos en las aulas, los que trabajamos, los directores, los docentes, los conserjes, los cocineros, todas las personas que estamos involucrados, pero también quienes toman decisiones. Porque aquí hay un tema, y es que generalmente nos vamos a los números, a la cantidad que se va a invertir pero es que ese número tiene un rostro humano,
Y acá son los vulnerables, las poblaciones más vulnerables, las que están sufriendo todos estos atropellos. Yo pensaría, por la experiencia que he tenido en el último año, que esto obedece a políticas mundiales, no es un tema costarricense, es un tema a nivel mundial, porque no solamente aquí hay recortes. Si revisamos Latinoamérica, Europa y otros lugares, nos damos cuenta que también hay recortes en educación. ¿Por qué? Bueno, porque hay grupos de poder, y esa es mi teoría. Hay grupos de poder de élite mundial que le interesa cierto grado de formación en el resto de los individuos para poderlos someter a sus trabajos o algunos trabajos o algunas especializaciones de conveniencia. Sin embargo, tenemos que tener una capacidad de análisis, de crítica, para darnos cuenta en el momento de que hay que defender lo que es de cada ciudadano y lo que le permite ser mejor persona. Y lo único que le permite a un individuo ser mejor persona es la educación. Es el tema más sensible. Con la educación una persona puede salir adelante, puede sacar a su familia, puede cumplir aspiraciones, puede autorrealizarse, puede migrar en la escala social. Sin embargo, repito, siento que es un tema mundial y es un tema que tiene que abordarse con mucha responsabilidad, y los entes rectores, los entes capaces de tomar decisiones deben de pensar que la educación no es un monto, es la cantidad de seres humanos que podemos utilizar para que haya un mundo mejor para todos. Y la educación no es un monto, tampoco es un gasto. Tampoco es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Es una inversión. Correcto, yo también coincido absolutamente con lo que menciona la compañera Hilda. No tiene que ser vista como un gasto, es una inversión, y eso es justamente, de acuerdo a tu pregunta, lo que los últimos gobiernos han visto, que la inversión pública en cualquiera de las instituciones que se ha vista es una que está generando, ¿verdad?, mayores compromisos a nivel fiscal, y no es así. Ahora, tenemos que saber que también la educación vista desde otras esferas puede ser un elemento opresor o un elemento emancipador. ¿De qué depende? De la cobertura que la misma tenga sobre la sociedad. Cuando observamos que se están discutiendo temas de educación pública en ámbitos privados, aquí hay una alerta roja, y nosotros lo vimos el año pasado. El año pasado hay un espacio de discusión sobre el informe, casualmente, que generó el Estado de la Educación, en un espacio privado, en un espacio donde se estaban discutiendo políticas y líneas de acción del ejercicio de la educación desde el ámbito privado. ¿Y qué pasa cuando la educación se observa desde la óptica privada? Estamos empezando a direccionar justamente todas esas acciones que la ven como un elemento de mercantilización. Y cuando la educación apunta a la posibilidad de que solamente unas minorías tengan acceso a la misma, dejamos totalmente desprotegidos a aquellos que justamente requieren de mayor acompañamiento, y es a lo que se revierte y es lo que se refleja con los recortes presupuestarios. Lo terrible de todo esto es que responde a problemas estructurales que claramente no están logrando atender los directores, los docentes de los centros educativos. Veamos que al día de hoy hay 102 centros educativos con órdenes sanitarias de alta tensión, con alta prioridad de atención. Y vemos también cómo el año pasado se toman presupuestos de educación, 300.000 millones de colones, se ceden a seguridad, que no está de más, por supuesto que es un problema también nacional, pero no podemos nosotros desproteger desde el ámbito educativo, no pueden nuestros jerarcas desviar o manipular el presupuesto educativo y desproteger la cobertura de todas estas necesidades que están en los centros educativos actualmente y que están privando el acceso a una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad. Hay que observar con muchísima preocupación iniciativas como por ejemplo las alianzas público-privadas y como la creación de los megacentros educativos. Está bien, 27 centros educativos que lograron alcanzar una mejora con alianzas público-privadas, pero el país no tiene 27 centros educativos, son más de 5.000. Entonces no es una escala, ¿verdad?, o una muestra que sea sustentable para poder garantizar que este tipo de acciones van a sacar adelante la educación pública, porque corresponde a una situación estructural que está teniendo desventajas justamente por esos recortes presupuestarios que no se han logrado defender. Vamos a ver la entrevista que le realizamos al señor Olman Bolaños de la UNED.
Y con el recorte ya anunciado para el próximo año de 65.000 millones de colones, estamos hablando que no vamos a llegar ni al 5% del PIB para educación. Ahí es que el primer mensaje es, si no hay inversión en educación, no hay inversión en condiciones para los docentes, en infraestructura, en servicios y tampoco en áreas medulares. Quiero tomar algunos datos. Solo este año se recortaron una enorme cantidad de becas del programa Avancemos. Estábamos hablando que en el 2022 teníamos 387.000 estudiantes con la cobertura del programa Avancemos. Eso se redujo a 274.000 estudiantes en el 2023. ¿Qué nos espera en el 2025? Mucha de esta población, es importante, es población que va a una escuela, a un colegio, y la merienda o el almuerzo que recibe es la única comida que tienen. ¿Qué tipo de estudiantes van a recibir nuestros docentes? ¿En qué condiciones sociales de exclusión? Y eso afecta el desempeño de los docentes, porque el Ministerio de Educación Pública y de manera particular los organismos financieros y los organismos multilaterales como es la OCDE, pues hay una presión enorme por indicadores de resultados. Pero con esas condiciones los docentes se ven afectados. Segundo elemento, el recorte en las juntas de educación, que recordemos que en el año 2023 se redujo el presupuesto un 7%. Es decir, estamos hablando de que en relación al 2022 fueron 50.000 millones de colones menos. ¿Cuántas instituciones en el país tenemos con cierre sanitario? ¿Cuántas escuelas y colegios están recibiendo sus clases en iglesias, en salones comunales? ¿Quiénes son los que se ven directamente afectados? Evidentemente los niños, los adolescentes, pero sobre todo los docentes. Esas no son condiciones dignas de trabajo. Recorte a las juntas de educación y eso va a afectar que el desempeño docente pues obviamente se vea involucrado. ¿Y el mensaje cuál es? No nos interesan las condiciones laborales dignas y mínimas en nuestros docentes. El otro elemento es la coincidencia entre la política educativa y la política curricular. Recordando que hasta este año la ministra de Educación va a empezar a orientar al Magisterio Nacional sobre lo que es la ruta de la educación. Este es un gobierno que se ha caracterizado por no tener una visión y un norte claro en materia de lo que se quiere establecer. Y se exige a través de las pruebas estandarizadas. Le estamos metiendo presión, ojo con esto, con esa presión de los requerimientos de los organismos financieros a los docentes con las pruebas estandarizadas. Más carga laboral. Pero ¿para qué sirven esas pruebas estandarizadas? ¿En qué ayudan a nuestros docentes, a nuestros directores en la toma de decisiones? Hay un vacío en la política educativa. Entonces vean ustedes que reducción del PIB, reducción en el presupuesto para las juntas de educación, reducción en el presupuesto también que se requiere para fortalecer desarrollo profesional, actualización, directamente afecta las condiciones de trabajo de las y los docentes de todos los niveles, desde preescolar hasta educación para adultos. Y les exigimos resultados e indicadores. La política está diseñada para atacar las condiciones laborales de nuestros docentes. Y quiero cerrar indicando una comparativa con los países miembros de la OCDE. Nuestro país, con el calendario más extenso y en los más extensos dentro de los países miembros de la OCDE, tenemos la mayor cantidad de horas docentes dentro de los países de la OCDE. Y estamos entre los salarios menores dentro de los países de la OCDE. Con lo anterior que señalamos, ¿cuál es la realidad sociolaboral de nuestros educadores? Existe presión por resultados y calidad, pero las condiciones que se están dando no van a ayudar a mejorar los indicadores educativos. Y un dato importante, a pesar de que recientemente se pagó el retroactivo salarial por costo de vida, en los últimos 5 años se ha tenido estancamiento salarial en el Ministerio de Educación Pública. Recordando que en el marco de la ley, marco de empleo público y la reforma fiscal, las anualidades nominalizadas, no hubo ajustes, pero en nuestro país la desigualdad social creció muchísimo. Entonces vean la combinación exacta de lo que hay con la política de este gobierno. ¿Cuál es el mensaje de la política de este gobierno? Pues directamente atacar las condiciones de trabajo y las condiciones salariales, pero a la vez exigir rendimiento en el Magisterio Nacional. Pero aquí es un tema material. Si no hay inversión en infraestructura, en servicios básicos, no vamos a garantizar buenos resultados. Y nuestros docentes tienen que estar claros en ese sentido. La responsabilidad no es de los docentes, es responsabilidad de las políticas de gobierno. Yo creo que hay un escenario común, una agenda común de lucha para todas las organizaciones del Magisterio Nacional. Voy a señalar acá también las organizaciones populares, estudiantiles e incluso las organizaciones sindicales a nivel de las universidades. Estamos en un gobierno que es una continuidad del gobierno del PAC, que ha venido reduciendo la inversión social. Pero en los últimos 10 años hemos llegado a mínimos en inversión en educación
y, como lo señalé antes, también en espacios fundamentales como lo que es vivienda, salud, entre otros. Entonces estamos en una coyuntura de país en que es necesario uniformar fuerzas a nivel sindical. Y esa uniformidad tiene que tener como eje primero garantizar el 8% del PIB establecido constitucionalmente, que no se ha cumplido. Estamos hablando de casi 15 años de que se aprobó esta medida y no se ha garantizado. Segundo, tiene que haber una agenda por la defensa de la institucionalidad, la maltrecha institucionalidad costarricense, y estamos hablando de la banca estatal, de la apertura del mercado de generación eléctrica, de la apertura del mercado de seguros. Es decir, tiene que haber una agenda también solidaria que sostiene el aparato estatal de nuestro país. Pero quisiera plantear que también es una unidad magisterial que no tiene que ser solo de lucha coyuntural, tiene que ser una alianza para proponer. Nuestro sistema educativo está en crisis, y no es una crisis reciente, es una crisis de mucho tiempo. Creo que es importante que todas las organizaciones sindicales, magisteriales y de otros niveles avancemos a un gran frente nacional de lucha con un nuevo modelo de educación. Un nuevo modelo de educación que hable de contextualización curricular, de cambio en el calendario escolar y las funciones que están establecidas actualmente que no responden a la realidad de nuestro país, que establezca también un marco pedagógico, andragógico y organizativo de nuestro sistema educativo que actualmente no existe. Y este gobierno es reflejo de eso. Entonces es necesario que también a nivel sindical avancemos y cambiemos la estrategia, no solo de la resistencia y de la defensa, sino de la propuesta, porque este es un gobierno que está en función de pagar la deuda externa. Es un gobierno que habla de que hay una mejora fiscal en el Estado, pero ¿quién está pagando esa crisis fiscal? Está pagando las condiciones de trabajo de todos los trabajadores públicos y privados, pero sobre todo los salarios de los trabajadores públicos. Entonces me parece que esa es una agenda primordial que se puede levantar desde el magisterio y no caer en la trampa de la coyuntura que está viviendo y está poniendo el gobierno del referéndum, ¿verdad? De legitimar todas estas medidas de golpe con una consulta a las mayorías, culpando a los trabajadores públicos y a las instituciones públicas de la crisis. Entonces, en ese sentido, me parece que esa alianza, ese bloque magisterial pueden ser primordiales para que docentes de preescolar, de primaria, de secundaria, universidades, levantemos una agenda de lucha y una propuesta alternativa frente a esta crisis que vive el país. Para continuar con el análisis que llevamos a cabo esta noche sobre la educación pública en crisis en Costa Rica, les consulto a los foristas sobre la llamada ruta de la educación. ¿Qué se sabe de este supuesto planteamiento que la ministra de Educación afirmó que estaba en la cabeza de ella y que solamente ahí se conoce al menos? ¿Qué se sabe de esta ruta de la educación y qué cambios han notado ustedes como docentes o trabajadores de la educación propiamente respecto al alineamiento que llevaba la educación pública en Costa Rica previamente? ¿Ha habido algún cambio o se ha reorientado el rumbo de la educación en Costa Rica o es solo un decir? Bueno, yo pienso que es solo un decir, yo no he logrado ubicarlo, sinceramente, bueno, incluso lo hemos pedido. De hecho, en una ocasión, cuando nos expusieron que parte de la base de las pruebas de idoneidad para introducir a algunos compañeros en propiedad por el transitorio 9, ¿verdad?, que no estaban en un concurso, se estaba tomando de la ruta de la educación. En ese momento yo dije, ¿podemos tener esa ruta de la educación? La expositora me dijo, eso sería con la viceministra, y lo planteamos. La respuesta, o sea, lo que hicieron fue como hacerse los que no escucharon y nunca tuvimos la respuesta. Yo creo que, no sé si los compañeros dirigentes tienen la ruta de educación en algún momento o alguna parte o se las han dado. Me gustaría que me lo compartieran porque yo no la conozco, no la tengo, y sí pienso que lamentablemente esa ruta tiene una serie de callejones sin salidas, ¿verdad? Esa ruta está llena de callejones sin salida, en donde todo está desorganizado, en donde inclusive, no sé si tal vez es de forma estratégica y a la vez uniéndolo con la pregunta anterior, antes de la pausa, que hablabas de las políticas sobre el presupuesto y todos los recortes que han habido en educación pública, han habido situaciones curiosas, hay datos curiosos sobre el presupuesto. En otros años que ha habido más presupuesto, no se ha ejecutado ese presupuesto. Entonces todos sabemos que lo que dice la ley es que si el presupuesto no se ejecuta, se recorta. Entonces uno dice, ¿será que hubo una mala planificación de ese presupuesto, que se extralimitaron, o será que está haciendo adrede para poder tener justificación para hacer esos recortes, ¿verdad?, en cada uno de los rubros
que son importantes para la educación pública. Entonces ahí se da esa serie de cuestionamientos y a mí me parece que la ruta ha sido esa, recortar, invertir menos, como lo que hablábamos, que ya sabemos que son políticas internacionales, como lo mencionaron las compañeras, que en síntesis es mano de obra barata lo que se requiere, ¿verdad? O lo que sus políticas requieren, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos completamente en oposición a esa retórica, ¿verdad? Obviamente de forma directa el gobierno no lo dice, jamás lo va a decir, pero es completamente la demostración de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces sí me parece que esa ruta nos lleva a un despeñadero, ¿verdad? Si nos vamos por un lado, no hay salida, nos vamos por el otro, no hay salida, y si seguimos directo nos vamos al despeñadero. ¿Por qué? Porque no tenemos nada concreto, ¿verdad? Para todos los temas que hemos estado tratando de discutir, que para nosotros son proyectos importantes y ambiciosos que deberían de haber en la educación pública, ¿cuál es la respuesta? Como la de la lora del anuncio de hace muchos años, recuerdan, no hay plata, ¿verdad? Entonces sí, a mí me parece que es muy triste el camino que se está tomando en la educación pública y es una absoluta precarización. Sí, Ariel, en este caso, fíjese qué importante tema que usted acaba de tocar. Y estaba revisando en la ruta de educación, en el punto 12, indica lo que es mejoramiento y equidad en ayudas y servicios. Y voy a tocar un punto muy principal en lo que se refiere a comedores escolares. Mira lo que dice aquí, dice: nueva metodología de asignación de transferencias y monitoreo de subsidios económicos, traslado a las juntas administrativas y de educación para el programa de alimentación y nutrición, implementado por las juntas administrativas y juntas de educación. Esa asignación de transferencia y monitoreo de subsidios económicos, viera que ahí es donde hay un punto de relevancia en esto, porque en realidad lo que nosotros vemos en comedores escolares es que hay un abuso, porque hay un descontrol total en la parte de los subsidios, porque en realidad hay demasiado, ustedes más bien la misma población lo ve, que hay mucha corrupción. Cuando se habla de dinero, se le puede decir, hablemos naturalmente, existen robos, existen transferencias de fondos, entonces no hay esa auditoría, esa supervisión, y los perjudicados nuevamente son los niños, son las niñas, son los adolescentes, y por lo tanto hasta los mismos trabajadores de comedores escolares. ¿Por qué? Porque en este caso no hay ese respaldo. Por ejemplo, el trabajador de comedores y la trabajadora de comedores escolares, más aquellos que trabajan con juntas de educación y juntas administrativas, están totalmente desprotegidos, porque todavía el trabajador de comedores escolares que trabaja con el MEP todavía tiene un poquito más de garantías, más derechos laborales, pero el trabajador de comedores escolares y la trabajadora que son bajo el sistema de contratos o por venta de servicios están totalmente muy desequilibrados. Y el problema de esto, de los presupuestos, que si llegan estos subsidios y se desvían para otros fines, entonces por eso es que el gobierno nos está castigando de esta manera, con hacernos este tipo de recortes, pero no es por culpa del trabajador, sino porque hay que garantizar correctamente de que estos fondos lleguen a los destinos que se deben de aplicar, para que así el joven, la niña y el niño pueda recibir correctamente y el trabajador de comedores escolares se sienta garantizado. Don Roger, usted toca un tema también sensible y que tiene que ver con la financiación de la educación pública. En este momento, desde el 2019, Costa Rica cayó en una política fiscalista en la cual se le prioriza la resta y la suma del presupuesto por encima de las necesidades de inversión. La Defensoría de los Habitantes recientemente solicitó que se elimine la regla fiscal a la educación pública. ¿Ustedes están de acuerdo con este planteamiento?
Bueno, Ariel, yo sí quisiera, referirme primero que todo al planteamiento que hiciste anteriormente. Yo pienso que aquí todos somos los involucrados a dar soluciones a la educación pública, especialmente los que estamos, en aulas y dentro del sistema. Este ha sido un gobierno muy atípico, este es un gobierno muy diferente a lo que nosotros hemos venido viviendo los costarricenses en los últimos tiempos, y me atrevería a decir que desde hace 10 años la política pública en Costa Rica cambió drásticamente con los gobiernos anteriores, y lo hemos sentido en el tema educativo. De una u otra manera la educación no es igual. Desde nuestra óptica ha habido una desmejora en lugar de ser lo contrario, por diferentes razones que ya anteriormente se han expuesto. Lo que decías de la ruta de la educación, para no desviarme mucho, nosotros no tenemos una claridad. La ruta de la educación es un concepto abstracto, y los que trabajamos en aula sabemos que tenemos que partir de conceptos concretos para poder entender hacia dónde vamos. ¿Y cuál sería el concepto concreto? Bueno, tener el documento que indique cuáles son las líneas de trabajo, hacia dónde los educadores van, si estamos o no con la política educativa y la política curricular, porque pareciera que esto no ha cambiado, sino que eso es lo que sigue siendo, porque no se ha dicho por parte del Consejo Superior de Educación que hay que quitar la ruta curricular o curricular que ya anteriormente estaba, porque no hay una claridad. Es un tema abstracto, y una ruta casualmente es eso, es una ruta para que un mapa que vos tenés pueda llegar a una meta concreta, y en educación no tenemos eso. No hay una meta. ¿Hacia dónde es que vamos en educación? ¿Cuál es el enfoque que le estamos dando a la educación? Y para plantear esto requerimos de la academia, requerimos del docente de aula, requerimos de los expertos que planteen en el papel para que el docente en su trabajo, en su acto educativo, desarrolle para lograr una meta. Esa sería la política de este gobierno. Pero lastimosamente, desde nuestra óptica, este es un gobierno de caos, es un gobierno que le gusta plantear situaciones, problemas, donde tal vez no las hay, y se ha caracterizado por quitar y poner personas en diferentes esferas que no nos han ayudado a avanzar. Y no se trata de eso. El liderazgo permite también utilizar lo bueno para mejorarlo, pero en este gobierno ni siquiera eso lo hemos sentido, y no hay una ayuda al tema de la ruta en educación. Y lo que planteabas respecto a que le decías a Roger, la defensoría, mire, yo creo que lo dijimos o lo dije anteriormente, aquí todos tenemos que involucrarnos, y la defensoría, qué dicha que lo está haciendo, porque eso viene a ayudar a nosotras, las organizaciones sindicales que estamos preocupados, viene a hacer una coadyuvancia a lo que nosotros necesitamos que se concrete. Así es que estoy muy satisfecha con la participación de la señora defensora, porque necesitamos ser escuchados ante las necesidades que se están planteando en el sistema educativo, que ya no pareciera ser es el orgullo de los costarricenses. A propósito del tema de regla fiscal, por supuesto, urge, y de paso hago extensivo el agradecimiento a la defensora de los habitantes, que ha tenido, y lo tenemos que reconocer como costarricenses, la camiseta puesta en defensa de la educación pública costarricense. Eso se tiene que resaltar, eso se tiene que agradecer, eso se tiene que reconocer. Es una medida inmediata. Es una medida inmediata, necesaria, urgente, pero aparte del levantamiento del velo de la regla fiscal del presupuesto de educación, urge que nuevamente se inicien procesos de mejoramiento, de reforzamiento para llegar a ese 8%. Y sobre el tema de la ruta de la educación, perdón, pero es que no puedo dejar de señalarlo, yo nada más quiero dejar sobre la mesa un recordatorio. El año pasado, en diciembre, la Contraloría General de la República le solicitó a la ministra de Educación que planteara ya la política educativa y que partiera de un estado de la situación, que incluyera dentro de la misma los objetivos, los principios, los valores, todos los demás elementos que tiene que contener la misma, y como lo dijo doña Hilda, ¿verdad?, desde un abordaje integral en la construcción donde participen los actores diversos, pero al día de hoy
no se ha presentado nada. De hecho, en el mes de junio tenía que presentarse un avance. Yo no lo he visto y yo sé que aquí, al menos de los de la mesa, nadie lo ha visto, no lo hemos observado y hay tiempo hasta agosto. Entonces, bueno, nada más es un recordatorio de que se tiene que correr sobre esto porque definitivamente no se puede seguir con rutas vecinales que no llevan a ningún lado y que están dejando excluidos estudiantes del sistema educativo y son generaciones que no se van a recuperar y son generaciones que no van a tener oportunidades y son generaciones que van a quedar en una condición de desigualdad que los va a sumir en una situación de pobreza, en una situación de exclusión social y en una situación total y absolutamente terrible en comparación con aquellos que sí han tenido acceso a una educación pública. Entonces, nada más dejarlo sobre la mesa, dejar el recordatorio y mantenernos vigilantes de la presentación de esta nueva política pública educativa. Bueno, Ariel, compañeros, nos satisface bastante, ¿verdad? Nos satisface muchísimo que doña Angie Cruikshank se haya identificado con la educación pública en los últimos meses, ¿verdad? Porque lo hemos visto más de forma enérgica y vehemente en estos últimos meses. Inclusive APSE estuvo el 17 de mayo, ¿verdad?, en un piquete en las afueras de la Defensoría de los Habitantes. Doña Angie nos encontraba, sin embargo, su personal nos atendió de una manera magnífica, en donde hicimos una denuncia por estar en el mes de mayo con problemas de pago todavía, y todavía tenemos algunos compañeros con el rezago del problema de pago. Sí. Tanto es así que ustedes vieron que ella convocó a la señora ministra de Educación, quien la dejó plantada, ¿verdad?, como desgraciadamente sucede muchas veces en diferentes ámbitos, y ella incluso se tomó la tarea de ir al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, a ver lo que tenían de rezago. Vio el Departamento de Gestión de Trámites Administrativos, en donde había más de 60,000 casos sin comenzar ni siquiera el proceso, y sabemos que son más de 100,000 casos en general, en total, en donde entre todos los sindicatos los tenemos llenos de denuncias por falta de pago, ¿verdad? Pero bueno, también nos alegra sobremanera, ¿verdad?, que también bajo esa misma bandera de defender la educación pública, proponga que se saque la educación pública de la regla fiscal. Estamos en sintonía. Antes de comenzar el programa yo decía, esta señora nos está leyendo en telepatía, que estamos como en la misma línea, ¿verdad?, que estamos los sectores sociales, los sindicatos de la educación. Entonces, pues es sumamente gratificante. Esperemos, como dice doña Hilda y los otros compañeros, tener el apoyo de diferentes sectores en este sentido, porque no es como dicen ellos, ¿verdad?, como muchas veces a los ciudadanos les han vendido que nosotros lo que peleamos son gollerías, privilegios. No. La persona que en este país piensa que la educación pública no es importante está completamente desajustada de lo que es la realidad social de un país, ¿verdad? Entonces, el sacar a la educación pública en su totalidad de la regla fiscal, bueno, es lo ideal. Nunca debió haber ingresado en la regla fiscal, porque es una camisa de fuerza que mejora absolutamente todas las aristas de la educación pública, una camisa de fuerza para los diferentes puestos, una camisa de fuerza para atender como se debe a los estudiantes en los comedores, en cuanto a limpieza, en cuanto a seguridad, ¿por qué no? Por supuesto que también, y en cuanto a lo que son los programas que se requieren en el área curricular que mencionaba doña Hilda, en cuanto a apoyos educativos para estudiantes con alguna situación, ¿verdad?, con alguna discapacidad. Todo esto se mejoraría, ¿verdad? Tendríamos más rango de acción, y digo tendríamos porque nosotros somos proponentes, aunque al MEP no le guste, aunque al gobierno no le guste, y no es coadministrar, es proponer cosas buenas. Muchas veces cuando las propuestas son de los sindicatos, por más buenas que sean, lo ven con mala cara porque es de los sindicatos, y lo que queremos es que nuestros estudiantes, jóvenes y niños vayan por el camino en donde su vida sea mejor, su calidad de vida, la calidad de vida de su familia sea cada día mejor, y hagamos una Costa Rica mejor. Entonces es de absoluta relevancia tener una alianza más con la Defensoría de los Habitantes. Ariel, solamente quería puntualizar que quitando la regla fiscal cabe la posibilidad de abrir nuevas plazas. Esto desalojaría muchísimo aquellos centros educativos que tienen una gran sobrepoblación de estudiantes. Quitar la regla fiscal significa que podemos reasignar algunos puestos. Hay direcciones
que por su cantidad de matrícula ya están pasando a otro nivel de dirección y no es posible hacerlo porque no existe el recurso económico para poder nombrar esta escuela dirección 1 en dirección 2 porque no existe la posibilidad por la limitante que nos pone la regla fiscal. La regla fiscal, quitarla también ayudaría al nombramiento de más equipos interdisciplinarios porque los jóvenes que están llegando hoy a los sistemas no son los jóvenes de hace 20 años. Estos jóvenes requieren una atención especial y particular en una serie de necesidades que la sociedad, y lo tocó Vivian, nos está maltratando como es el tema del narcotráfico. Necesitamos más equipos interdisciplinarios, pero no se pueden nombrar porque la regla fiscal no nos lo permite. Y de igual manera que la regla fiscal, el tema del salario global, que no está dentro del ámbito de las preguntas, pero sí lo quiero dejar porque los espectadores sí tienen que conocer que ha sido una posición fehaciente en nuestras organizaciones que el sistema educativo, que los docentes y los del título primero nunca debieron de haber estado dentro del salario global por lo complejo que estos vienen a hacer al sistema. Y ese tema que usted menciona, doña Gilda, va relacionado con esta política fiscalista a la cual hacía referencia al inicio de esta pregunta propiamente. Pero para concluir le quiero preguntar a los 5 lo siguiente. Ustedes como representantes de sindicatos del sector de educación están conscientes de la importancia de la defensa de la educación pública. Ustedes han constituido una alianza en defensa del presupuesto de la educación pública. ¿Qué acciones podríamos esperar de esta alianza y qué acciones consideran ustedes deben tomarse para garantizar que se defienda el financiamiento de la educación pública y la formación de las nuevas generaciones? Le pregunto a los 5 rápidamente. Bueno, aquí es donde creo que tenemos que dar una noticia, ¿verdad? Que es en realidad muy gratificante, ¿verdad? La noticia es que el Magisterio en Acción, ANDE, SEC, Citracome, y vamos a buscar nuevas alianzas para crear un frente magisterial de lucha por la defensa de la educación pública. Próximamente vamos a estar hablando de las acciones, vamos a tener una reunión, después vamos a decir la fecha, el lugar, en donde se va a crear ese frente de lucha, en donde vamos a estar unidos. Creemos que es hora de que sigamos caminando adelante juntos, de que tengamos la bandera de la defensa de la educación pública, la bandera de la defensa del presupuesto del 8% constitucional, sin mezquindades, sin egos, en donde juntos es la única forma que logremos sacar adelante la educación pública de este país. Sí, nosotros estamos muy satisfechos con esta alianza que estamos iniciando. Desde nuestra óptica siempre hemos considerado que la unión es necesaria dentro del Magisterio Nacional, independientemente de nuestras particularidades, porque cada sector tiene sus particularidades y su población que por supuesto espera en ellos, en los liderazgos lo mejor. Nosotros no tenemos aquí un tema de ego, sino es un tema de preocupación común que es el sistema educativo y hacia dónde va la educación. Todos hemos estado en los centros educativos trabajando, donde yo veo los compañeros y las caras de los compañeros, sabemos lo que se vive en las aulas, sabemos lo que se vive en las direcciones de los centros educativos y por eso queremos esta unión para mejorar. Son propuestas. El sindicalismo en Costa Rica ha sido satanizado. Nosotros no venimos acá a pelear más salarios, porque ya los salarios están establecidos. Venimos a proponer, como lo dice doña Viviana, venimos a proponerle al Ministerio de Educación Pública alternativas de solución. Y llamamos a los ciudadanos costarricenses, a ustedes que nos miran la noche de hoy, a unirnos para hacer un frente común por la educación pública, porque es la única o el único mecanismo que puede sacar adelante a este país. No son los egos de las personas, es la unión. Ahora, nosotros somos los primeros que queremos colaborar con el Ministerio de Educación Pública. Si nuestro ministerio desaparece, desaparecemos todos nosotros. Este es un tema de coexistencia, un tema de colaboración por la mejora del sistema de este país. Sí, en este caso, como indica doña Vivian, como indica doña Gilda,
y ahorita las compañeras, en comedores escolares no indicamos alianza, sino más bien una unidad. Somos una unidad porque somos trabajadores, somos trabajadoras de educación en distintos ámbitos, pero todos somos un solo núcleo. Entonces, como indica doña Hilda, aquí lo importante es el apoyo, es hacer entender a las y los costarricenses que necesitamos también de ustedes, porque no solo somos Magisterio Nacional el que va a consolidar esta unión para consolidar más el sector educativo. Somos todos como nación y como ciudadanos y ciudadanas, comprometámonos para que el sector educativo no abandonarlo. Necesitamos el apoyo de cada una y cada uno de ustedes, porque esto es para nuestros futuros, para nuestros hijos, nuestros nietos, y Costa Rica se ha caracterizado por eso, porque somos un país, en este caso, de primer mundo en nuestro sistema educativo, y no permitamos que esto se desvincule, sino que al contrario, tenemos que combatir y tenemos que luchar a fondo ante esta situación, que creemos que no es solamente por debilidad o porque solamente este grupito de personas estamos hablando por decir solamente de boca y aquí se terminó y todo mundo se va para la casa. No, señores, tengamos conciencia de esta situación, que es una problemática muy difícil, y a futuro tendremos que pagar estas facturas y después nos va a costar esta situación que cada día repercute. Por lo tanto, agradeceríamos que por favor nos tomemos conciencia y nos apoyemos a todos en general ante esta causa. Vamos a seguir unidos todos con doña Vivian, que nos da la oportunidad para estar todos unidos. Título primero, con todos los trabajadores de educación pública, para seguir luchando por todos los socios de nuestras organizaciones del Magisterio de Educación. Bien, definitivamente es importante resaltar que en este momento son mayores los consensos, son mayores los objetivos que tenemos en común, son mayores los ideales que tenemos en común, y en definitiva, si nosotras y nosotros no defendemos la educación pública del país, terriblemente la paz y la justicia social va a quedar en entredicho, y eso las maestras, los maestros, profesores, trabajadores del Magisterio Nacional no lo podemos permitir. Esta invitación a la unión, a esta alianza que bien señaló Vivian, se tiene que hacer extensiva al movimiento estudiantil, a los padres de familia, a la sociedad en general, porque si no somos nosotras y nosotros los defensores de la educación pública de nuestro país, nadie lo va a hacer por nosotros, nadie. Les invitamos no solamente a participar en todas las acciones que se logren articular desde esta alianza estratégica, como también a las acciones específicas que las diferentes organizaciones van a estar programando a partir de este mes. Les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado en este importante análisis sobre la situación de la educación. Muchas gracias, don Roger. Muchas gracias, doña Elsa. Muchas gracias, doña Vivian. Muchas gracias, doña Hilda. Muchas gracias, doña Georgina. Muchas gracias a don Olman y a Ricardo por las entrevistas que nos ofrecieron. A ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.